El debate iniciado por Monseñor Viganó sobre la legitimidad del Concilio Vaticano II está dividiendo e incluso encendiendo al minoritario sector conservador de la Iglesia Católica. Por un lado están los que dicen que no es un concilio ecuménico, que tiene que ser borrado de la lista de los concilios ecuménicos por los profundos errores que contiene. Por otro lado están los que afirman que lo que hay que hacer con el Vaticano II es aplicarlo, leerlo y aplicarlo en continuidad con los concilios anteriores, con la tradición de la Iglesia, con la palabra de Dios. Esta división en el campo conservador, lógicamente, hace que se froten las manos el sector contrario, el que quiere aplicar el concilio en ruptura y con el llamado espíritu del concilio. Resumiendo, podemos decir que en este momento hay tres posturas. Por un lado están los que consideran que el Vaticano II no es un concilio. Por otro lado, los que dicen que es un concilio. Y en tercer lugar están los que afirman que es el concilio. No es un juego de palabras. Los que dicen que no es un concilio, repito, consideran que está lleno de errores y que hay que olvidarlo. Pero los que dicen que sí, que es un concilio, pero solo un concilio, es uno más dentro de la lista de concilios ecuménicos que aporta y que tendrá que ser superado en su día cuando llegue el momento por el siguiente concilio ecuménico. Y que desde luego tiene que ser leído e interpretado a la luz de la tradición de la Iglesia, tal y como intentaron hacer el fundador, el que puso en marcha el concilio, San Juan XXIII, que dejó muy claro que no había que tocar nada de esa tradición, y tal y como después procuraron San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, por supuesto en esta aplicación, seguramente con errores que habría que mejorar. El tercer grupo son los que consideran que se trata de el concilio, no un concilio, sino el concilio, que hay un antes y un después, que esta nueva Iglesia que surge de la aplicación del Vaticano II en ruptura con lo anterior, que esta nueva Iglesia es la Iglesia verdadera y que lo anterior, todo lo anterior, incluso la palabra de Dios, tiene que servir solo como una referencia, pero nunca como algo que condicione el presente y que condicione el futuro. Como ejemplo de esto que estoy diciendo, creo que puede valer una anécdota personal. Era hace muchos años. Yo era entonces un joven sacerdote, estaba ya al frente de la sección de religión del diario ABC, había muerto ya mi mentor, mi amigo José Luis Martín Descalzo, y me invitaron a participar en una mesa redonda sobre el Concilio Vaticano II. Bueno, antes de mí habló un entonces eximio sacerdote muy conocido, hoy ya fallecido, que había sido amigo de José Luis Martín Descalzo, y habló, para mi sorpresa, habló con agresividad, incluso con rencor, con desprecio, sobre lo que él llamaba, así se llamaba y se sigue llamando, la Iglesia preconciliar. La Iglesia preconciliar era un desastre. Bueno, yo que he nacido justo antes del Concilio Vaticano II y que he vivido toda mi vida en el posconcilio, pues no tenía esa impresión, quizá porque no lo había conocido y no había padecido los horrores de esa Iglesia preconciliar, los supuestos horrores. Bueno, cuando me tocó a mí hablar, dije que lamentaba muchísimo disentir de lo que había dicho el eximio sacerdote que me había precedido, pero que desde mi punto de vista, en la Iglesia preconciliar había cosas muy buenas y personas muy santas. Y cité, recuerdo a San Francisco de Asís, por ejemplo, muy preconciliar, del siglo XIII, a Santa Teresa de Jesús, también muy preconciliar, pero yo creo que lo que más les molestó de verdad fue que dije que no estaba dispuesto de ningún modo a tirar a la basura a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María, que eran desde luego muy, pero que muy preconciliares porque habían vivido casi 2000 años antes. Salí vivo de aquella mesa redonda, pero no me volvieron a invitar nunca más. Ya a partir de ese momento fui políticamente incorrecto. Pues bien, aún a riesgo de sufrir más heridas
de unos y de otros, heridas que son como las medallas que ponen a los soldados después de venir de la guerra, pues aún a riesgo de sufrir más heridas de unos y de otros, me atrevo a decir que hay que seguir en la línea de la aplicación del Concilio Vaticano II en clave de continuidad con los concilios anteriores y sobre todo con la palabra de Dios. Seguramente habrá que mejorar algunas cosas de lo que han hecho los pontífices precedentes. Habrá que mejorar algunas cosas, sobre todo en el campo de los nombramientos, y controlar mucho mejor, por ejemplo, la formación. Lo habrán hecho con toda la buena voluntad, pero nadie es perfecto. Pero creo yo que abrir ahora un debate sobre eso, lo único que hace es fortalecer la postura de aquellos que consideran que el Vaticano II es el concilio. Y estos son, que son la mayoría en la Iglesia en este momento, son como el rayo que no cesa. Esta semana un grupo de monjas alemanas han firmado un manifiesto reclamando el acceso al sacerdocio femenino, al sacerdocio para ellas, para las mujeres, y por supuesto al episcopado, quienes son sacerdotisas y obispas. Inmediatamente un alto cargo de la jerarquía alemana ha dicho que la causa de que haya tantas deserciones en la Iglesia en Alemania está en que no tienen sacerdotisas. Oye, ni se le ha movido un pelo del tupé. Dice que la causa de que la gente se vaya es que no tengan sacerdotisas, y parece mentira que no tenga delante de la mirada lo que todos saben, ellos los primeros, que los protestantes, los luteranos alemanes tienen sacerdotisas y obispas y están en una situación peor todavía que los católicos. Así que esa seguro que no es la causa. Serán otras, pero esa seguro que no. Me ha gustado mucho por el tono la carta firmada por 50 personalidades que han apoyado, que apoyan a Monseñor Viganò en su reclamación de dejar de considerar el Concilio Vaticano II como ecuménico, o por lo menos reestructurarlo profundamente. Me ha gustado el tono. Hablemos, argumentemos, pero por favor, sin agresividad, sin odio. El odio, la agresividad, el rencor que crece de día en día dentro de la Iglesia me lleva a recordar siempre las palabras del Señor. Un reino en guerra civil no puede subsistir. Se derrumba casa tras casa. Hablemos, dialoguemos, expongamos argumentos, pero no nos insultemos. Cuando se pierde la caridad, se ha perdido la razón. Vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, profundicemos en la aplicación del Vaticano II, en continuidad con lo anterior, y mejoremos lo que se ha hecho. Pero, aunque ese no sea el punto de vista de los otros, pues no nos insultemos ni unos ni otros, porque al final, insisto, el odio, el rencor, los insultos, la agresividad es lo que va a terminar por hundir a la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.